todos, estamos aquí en Hacking Education, el podcast para hackear la educación, para incluir ideas nuevas, ideas frescas y sobre todo de futuro, con gran visión. Hoy tenemos la fortuna, la oportunidad maravillosa de estar desde Atlanta con nuestro amigo Fernando Valenzuela, uno de los líderes en tecnologías educativas en toda Latinoamérica, con una red gigante, EdLatam. Fernando, hermano, bienvenido. Qué bueno No, estar acá. Alejo, encantado de estar acá y me encantó el tema de hackear la educación, así que con todo. Qué bueno, hermano, ¿no? La verdad es que ese es un propósito de vida también. Esto no es un asunto también de como de visión y de creer que, como en tras cámaras estamos hablando, es un sistema que todavía no está respondiendo a la mayoría de nuestras necesidades ni las que se vienen en el futuro. Estamos visionando un montón de cambios, tecnologías emergentes, esta cuarta revolución industrial que nos envuelve y hoy todavía estamos pensando como en el siglo XIX se hacían las cosas. Fernando, primero, este podcast tiene como un esquema básico, ¿cierto? Vamos a ir navegando la conversación, pero tiene un esquema básico y es contarnos quién es Fernando Valenzuela, por qué terminas hablando de educación con esta propiedad y ser un embajador de TEDx a nivel global. Luego hablaremos un poquito de temas generales y al final le hablaremos a nuestra audiencia, que son maestros, educadores, personas que están interesadas en la educación. Bueno, realmente pues es una carrera larga. Yo tuve el privilegio primero de trabajar para toda América Latina durante toda mi historia profesional. Es decir, yo nunca tuve una mirada que tuviera que ver con un país exclusivamente, con lo cual yo empecé desde muy pequeño entendiendo todas las diferentes realidades de América Latina. Trabajé con Brasil, con Colombia, con Chile, con Perú, con México, con Venezuela. Y entonces eso me creó esta conciencia latinoamericana. Lo segundo es que yo viví las transiciones digitales muy íntimamente desde lugares privilegiados. Viví la transición de las grandes computadoras a las computadoras personales, viví la transición de los datos en celulares, viví la transición de la interactividad con el Internet desde posiciones muy relevantes, porque yo vengo del mundo de la tecnología. Y en el 2009, yo siempre estuve entonces, por eso, vinculado a la educación como docente, ayudando a escuelas y ayudando a universidades, porque yo tenía una mirada, vamos a decir, vanguardista y muy ligada a lo que estaba pasando en tecnología. Y entonces, en 2009 me buscaron para presidir las grandes editoriales en América Latina y acelerar su transición digital. Y ahí fue donde me di cuenta que la única manera de acelerar la transición digital en educación era trabajar con emprendedores que hicieran el cambio, porque las instituciones educativas y los players que ya estaban ahí dentro, si trataban de construir ellos mismos productos, es como si Kodak estuviera tratando de hacer Instagram desde dentro de Kodak. Y así es como yo me sentía en los publishers, ¿no? Y entonces lo que vi es que tenía que ser un tema de innovación abierta, de fomentar el emprendimiento, y ahí me lancé a fomentar emprendedores de la educación. Maravilloso. Sí, pues la verdad, escuchándote pensaba que de verdad la sensación que me daba también a mí cuando trabajé en Ruta N, que estás mencionando, es que el sistema educativo no puede cambiar desde adentro. Necesitamos actores de afuera con ideas frescas y además que tengan el interés, el gusto, las ganas de emprender cosas nuevas, porque la verdad nos encontramos con muchas personas, docentes geniales, con capacidades, pero están en una zona de confort que no han querido sacar. Ahorita me decías una cosa que me llamó mucho la atención. Es un sistema educativo que no nos está respondiendo ni a los de arriba ni a los de abajo. ¿Cómo es eso? Bueno, es que yo creo que lo que ha pasado con el diseño tradicional de la educación es que teníamos a un docente encargado de un grupo en un contenido a lo largo de un periodo de tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una educación diseñada para el estudiante promedio. Y entonces lo que hacíamos, y al más que llegábamos, era decir, bueno, el promedio de la clase tiene tanto, los que están por arriba del promedio son muy buenos, los que están por abajo del promedio son muy malos. Y la realidad es que hoy, en el mundo digital que tenemos, ya no es para diseñar clases promedio y ver quiénes están en el promedio, quiénes están arriba y quiénes están abajo, porque en realidad le estamos fallando a todos. Si estás en el promedio, lo que está fallando es llevarte a los de arriba. Si estás arriba, te estás aburriendo. Y si estás abajo, no hay una intervención que te ayude a desarrollar todo tu potencial. Entonces, más que pensar en que esto se resuelve con herramientas tecnológicas, lo que tenemos que pensar es que estamos preparando gente para maximizar su potencial en la era digital. Y eso es una mirada distinta a la tecnología en educación, porque no es traer herramientas para enseñar de la misma forma que enseñábamos antes,
sino diseñar una forma de aprender que potencie a los de arriba, a los de abajo, a los de en medio, en una intervención que sea apropiada. Entonces es enseñar para la era digital, que es distinto a digitalizar la enseñanza de la era anterior. Maximizar potencial. El propósito de la educación debe ser el propósito de la educación. Ahorita mencionabas el tema de, digamos, también empujar a estos emprendedores en la educación. Tú has creado una red de empresas por toda Latinoamérica. Más o menos, ¿cuántas son en estos momentos? ¿Y cómo se trabaja con ellas? Bueno, como te decía, yo empecé buscando esta agenda de adquirir empresas, startups de educación tecnológica para acelerar la transformación, tanto de los creadores de contenido como de universidades y colegios en América Latina. Cuando yo empecé, 2009, no había inversión en educación, había muy pocos emprendedores educativos y había 5 jugadores que te puedo nombrar con nombre y apellido, que eran, vamos a decir, los unicornios de la educación. Y estos 5 jugadores, casi todos eran jugadores de contenido, excepto uno que empezaba a hacer las plataformas. Esos vendían más de $1 billón. Abajo de esos no había nadie. Y los primeros que veías incipientes que vendían 10, 8, 7 millones de dólares en el mundo. Entonces, lo primero que noté es que ese gran vacío. Y entonces lo que hice fue empezar a trabajar con incubadoras, fondos, aceleradoras y decir, aquí tenemos que traer capital para que empiece a haber emprendedores. Yo recuerdo mis primeras charlas, incluso hubo un documental que salió en CNN que me grabaron una vez en Miami, donde yo decía, estoy buscando padres de familia insatisfechos, docentes que se atrevan, estudiantes que estén cansados de la experiencia para que se hagan emprendedores. Yo salía, iba por el mundo dando charlas y decía, ¿dónde están esos que se atreven? Bueno, yo en 2017 di el salto y empecé a ver que ya se empezaba a conformar una industria que Latinoamérica, en estos concursos, el Global EdTech Startup Award, que llevamos 10 años haciéndolo desde Israel, empezaba a tener 100 emprendedores latinoamericanos. Y ahí dije, aquí ya hay un ecosistema. Entonces, como yo los conocía a todos estos, los empecé a integrar y decir, oye, no tiene caso, inclusive no tenía caso competir. ¿Por qué íbamos a competir cuando la necesidad es tan grande? Tenemos una región de 650 millones de personas, que tenemos una de las regiones más limitadas, que no hablamos inglés, que no estamos al tanto de tecnología. Vamos a crear un ecosistema que colabore y que crezca. Y empecé con esos 100. Y poco a poco se empezó a crear esta comunidad. Llegaron los inversores, llegaron los líderes educativos de colegios y de universidades, las EdTechs empezaron a creer y hoy EdLatam tiene 1,200 miembros, participantes en 20 países y estamos por terminar el mapa de EdTechs de la región y hemos encontrado 1,500 EdTechs latinoamericanas. ¿Trabajas con HolonIQ también para mapear estos? Sí, con HolonIQ llevamos 3 años apoyando el mapeo de las top 100, que es un poco distinto, ¿no? Porque tienes entonces las top 100, pero después tienes las más incipientes que hay que ayudarles de otra manera, después tienes las que ya superaron, ¿no?, los 10 años, o hay empresas que empezaron en el 2012 que ya están cumpliendo 10 años y que ya lograron esa barrera, porque muchas EdTechs mueren, cambian, se compran y tal. Entonces hay diferentes realidades y para todos ellos necesitamos un tipo de apoyo, un tipo de colaboración distinta para que sean efectivos y sobre todo, una de las cosas que nos falta es que tenemos que impactar más allá de un país, más allá de una región, más allá de un idioma. Y entonces hoy mi agenda con los inversores es cómo llevamos a las EdTechs de América Latina a impactar en el mundo. Estoy hablando con África, estoy hablando con Asia, estoy hablando con Europa. Estamos diciendo, tienen que mirar a estos emprendedores que tienen una calidad impresionante y que además resuelven en condiciones muy desfavorables comparadas con los europeos o los americanos. En esta red tan grande, 1,200 empresas, seguramente estás viendo muchas, digamos, aportaciones de tecnologías. ¿Qué tendencias estás viendo en términos de nuevas tecnologías hacia la educación que nos ayuden a hackear este sistema educativo? Bueno, estoy viendo principalmente ahora la fiebre de la inteligencia artificial y cómo se regula y cómo se le crea esta especie de constitución para que sea apropiada para la educación. Creo que eso es un dolor de cabeza y es un área de discusión en casi todos. Estoy viendo también el gran impacto que tiene la visualización, interpretación y medición de datos. ¿Por qué? Porque los datos son los que van a hacer mejores intervenciones y realmente el sistema educativo estaba demasiado basado en la intuición de un docente
Y hoy tenemos que compensar eso con los datos que te llevan a hacer mejores intervenciones más oportunas para cada estudiante en cada condición. Y el tercer componente que yo diría que es fundamental es el diseño de experiencias de aprendizaje que tengan que ver con el futuro, con el mundo que vamos a vivir y con la conexión del mundo real, que sea un poco menos académico. Aprender más a entender, aprender a aprender y aprender a emprender. Yo diría que en esas tres categorías es donde empiezo a ver que ya estamos entendiendo que hay que hacer un tipo de educación distinta. Y yo siempre digo, lo que me pasó a mí es que yo veía que los que entienden de pedagogía no entienden de tecnología. Los de tecnología les costaba mucho trabajo hablar con los de pedagogía. Ninguno de los dos entiende del capital, de la inversión, de cómo cambiar recursos financieros para dejar de hacer algunas cosas y hacer otras. Y ninguno de los tres entiende que hoy una buena pedagogía acompañada de una buena tecnología con un buen apoyo del capital pueden cerrar brechas a escala de calidad, de acceso, de inclusión. Y entonces ese cruce entre pedagogía, tecnología, capital e impacto estaba como desarticulado. Y yo traté de ponerme en el medio y juntar esos cuatro polos. Sí, estás conectando mundos con lenguajes completamente diferentes. Exacto. Que la pedagogía tiene un tema, un ritmo, una forma de hablar, la tecnología otro y los inversionistas por completo. Hablas del gap, hablas de este tipo de brechas. Me ha inquietado muchísimo la brecha de competencias, pero normalmente en términos de la brecha por países, zonas, etcétera, que ahorita lo mencionabas, Europa, Estados Unidos, etcétera, sino también las brechas hacia futuro. O sea, hablamos mucho y vemos ahorita un montón de nuevas carreras, nuevas formas de trabajar. El mundo, el workforce está cambiando radicalmente. Cuéntanos, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las skills que necesitamos en estos momentos para enfrentar este toro que se nos viene encima? Bueno, te respondería eso con varias dimensiones. La primera es que necesitamos ser expertos en diseñar futuros. Y diseñar futuros, primero es en plural porque no hay un solo futuro. Diseñar futuros necesita tres capacidades básicas. Primero, entender cuáles son las señales del futuro que ya existen hoy. El futuro no es algo que va a llegar como un tsunami de la nada, como decíamos en una de las pláticas acá. Cuando llega un tsunami quiere decir que ya hubo algunos movimientos telúricos, algunos movimientos que hacen como resultado un tsunami. Entonces hay que empezar a medir y a tener señales del futuro. Yo tengo una base de señales del futuro que tiene 800 señales. Son cosas que están pasando hoy, pero que a lo mejor no han pasado para mucha gente y que pueden transformar y crear un tsunami. Hay que medirlas. La segunda capacidad es crear escenarios, escenas. Imagínate que estás en el teatro, en el cine y vas a crear una escena con esos futuros. Entonces, ¿qué pasaría si estas fuerzas generan un tsunami? ¿Cómo actuamos? Y la tercera es poner herramientas que sean apropiadas para vivir con ese tsunami. Esa sería la primera cosa, ¿no? Entonces, diseño de futuros es una habilidad fundamental. La segunda es la colaboración. Cuando yo hablo de colaboración, casi siempre encuentro en escuelas y en universidades que todo el mundo dice, no, nosotros sí tenemos colaboración, hacemos proyectos y tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que colaboramos entre los que nos caen bien, colaboramos entre iguales, colaboramos los que estamos en el mismo salón, en la misma materia, con el mismo tema, pero nadie está diseñando la colaboración entre diferentes. Entonces, ¿por qué no creamos la colaboración entre diferentes generaciones? ¿Cómo hacemos que los jóvenes de 18 colaboren con los jóvenes de 58? Nadie está diseñando eso. ¿Cómo hacemos la colaboración equitativa entre hombres y mujeres? ¿Cómo hacemos la colaboración de personas que tienen algún tipo de discapacidad con personas que no tienen discapacidad y cómo se integran? ¿Y cómo colaboramos personas de diferentes contextos? O sea, las personas normalmente vienen del mismo extracto social, fueron al mismo tipo de escuela. Entonces, colaboración entre diferentes me parece fundamental. Y voy a cerrar con una tercera habilidad, perdóname, son preguntas tan abiertas que me haces hablar de más, pero la tercera, sí, la tercera más me emociona, pero bueno, la tercera es un movimiento que empezamos a ver en Finlandia como una señal del futuro. Y es que la experiencia, tener experiencia, antes era un activo impresionante. Te contrataban a ti de acuerdo a la experiencia, o podías crecer en una corporación, en una empresa, cuando tenías más experiencia. Y hoy tener experiencia puede ser no un activo, sino un pasivo. Hoy no puedes resolver los problemas que estamos enfrentando con experiencia, porque es como la inteligencia artificial. ¿Qué resuelve la inteligencia artificial? Con datos que ya existen.
Bueno, ¿y quién está pensando en los datos que hay que generar, que todavía no existen, que sea un equilibrio? Bueno, lo mismo pasa. Y entonces en Finlandia empezaron un movimiento que es incorporar jóvenes sin experiencia a resolver problemas reales en empresas reales con temas que no se pueden resolver con experiencia. Temas como el medio ambiente, temas como el cambio del consumidor, temas como la digitalización y el uso de inteligencia artificial, que si tú se los das a una persona con experiencia, los va a mirar con el lente de qué se ha hecho antes. Y entonces este movimiento que en Finlandia empezó siendo una empresa que se llama Lens, lo que hace es justamente traerte el lente del futuro, del que no tiene experiencia y dice cómo resolvería y cómo atraes el talento del futuro y cómo resuelve. Entonces, me parece que esos elementos son los que yo integraría para darte una respuesta un poco más completa. Maravilloso. Yo quiero que terminemos esta conversación, que además, realmente, como tú dices, nos emociona. Personalmente me tiene muy emocionado. Pensando en un auditorio de maestros. Siempre cerramos estos espacios, estas conversaciones con tanto valor, pensando en estos que están escuchando, que tienen la necesidad todo el tiempo, no solamente de inspirarse, porque esto es muy inspirador, sino de tener ideas concretas, proyectos. Lens es una cosa que nos estás regalando aquí en este momento. Lo voy a buscar después de que conversemos. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias, qué tips les das a todos estos maestros que nos ven en este instante? Bueno, yo creo que parte un poco de lo mismo. Yo creo que la profesión docente sigue siendo y seguirá siendo tremendamente relevante, pero es muy distinta. Ya no tiene que ser el dueño del contenido, no tiene que ser el que más sabe en el salón, no tiene que cargar en forma individual con una agenda, un contenido, un grupo. Tiene que ser uno más en esa conversación, tiene que aprender más de los estudiantes que lo que él le enseña. Pero también yo creo que los docentes lo que les falta es colaborar. Es que ese entorno cerrado, es decir, ¿por qué no están colaborando docentes con diferentes áreas? ¿Por qué no ven cómo su área de conocimiento se conecta con otras áreas? ¿Por qué no ven lo que está pasando en otros países, en otras escuelas, en otro tipo de enseñanza? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que casi todas las escuelas pueden, cuando mucho, colaborar bien con otras escuelas si se parecen, pero no pueden colaborar con áreas distintas, con científicos, con fondos de inversión. Entonces creo que necesitamos docentes que se atrevan, docentes que pierdan esta mirada de que ellos son quienes más tienen que saber en el aula y tienen que transmitir, y que tienen que conectar a sus estudiantes con un futuro o unos futuros, unos escenarios para los que nadie está preparado. Entonces lo que hay que desarrollar son habilidades para navegar, aprender más del propósito, el por qué y el quién en el mundo está haciendo cosas relevantes. Hay una base de datos de personas. ¿Quién le enseña a los estudiantes a quién hay que seguir en TikTok? No te lo enseñan, sino que se ve TikTok como un monstruo de 1000 cabezas que hay que mantener lejos de las aulas. Yo mejor les enseñaría a mis estudiantes a buscar cómo aprender de las personas y qué huella digital van a dejar. Eso nos enseña. Aquí en Education nos deja con esta inspiradora conversación. Fernando, mil gracias, hombre, por este momento tan maravilloso. Y pues seguimos trabajando por hackear la educación.